Shalom, shalom, amados niños del reino, bienvenidos a una instrucción más de Torah para niños. El día de hoy tenemos una instrucción maravillosa y les traigo, como siempre, el personaje del día de hoy que está muy interesante y sé que les va a gustar muchísimo. Sé que también muchos de ustedes van a decirme el personaje así de rápido, porque yo sé que todos ustedes son niños estudiosos de la Torá y saben y conocen acerca de los personajes. Además, este personaje ya lo habíamos visto antes, así que estoy segurísima lo van a decir rápidamente, ¿verdad? Muy bien, bienvenidos a todos, grandes y pequeños. Recuerden, esto es Torá para niños. Aquí aprendemos mucho acerca de las escrituras, sobre todo de la Torá de nuestro amado Padre, que es el verdadero evangelio del reino, ¿sí? Aquí también están invitados todos aquellos que son nuevos, que nunca habían escuchado hablar acerca de raíces hebreas, acerca de estos temas. Entonces todos son bienvenidos. Nosotros aquí instruimos con la palabra del Todopoderoso, sin añadidura humana, 100% la palabra del Padre. Bien, niños, el día de hoy les traje unas palabras maravillosas, unas palabras muy interesantes que ya habíamos visto en un video anterior, ¿sí? Que tiene mucho que ver con los 7 espíritus del Padre, ¿sí? Yo quiero que me digan, niños, y me escriban ahí en los comentarios qué espíritus nomás tenemos en los 7 espíritus de Dios. Recuerden que también en la menorá están representados los 7 espíritus de Dios. Uno de ellos es, por ejemplo, el espíritu de sabiduría, ¿verdad? Entonces, quiero que por ahí me vayan diciendo ustedes qué recuerdan acerca de estos espíritus. ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poquito de uno en especial, acerca del espíritu de temor a nuestro Abba, que nos ayuda a guardar su bendita Torá? Y también es el inicio, habíamos visto también que es el inicio a la sabiduría, así nos indican las escrituras. Bien, así que niños, escríbanme en los comentarios qué recuerdan acerca de los 7 espíritus. Bien, yo mientras tanto les traje aquí el nombre en hebreo del espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría del Padre en hebreo es Jokmah, ¿sí? Jokmah, el espíritu de sabiduría, Jokmah. Este es el primer espíritu de nuestro Padre que está representado en la menorá también. Ya lo vamos a ver, ¿sí? También por aquí les traje el espíritu de inteligencia, que en hebreo se escribe Binah. Binah, como lo pueden ver aquí, ¿sí? Es el segundo espíritu de Dios y es el espíritu de inteligencia. ¿Cómo de ver, niños? Les voy a enviar a que investigue cada uno de ustedes cuáles son las características de cada espíritu, para qué sirve cada espíritu de Dios en nuestras vidas, por qué es importante que cada uno de nosotros tenga los 7 espíritus de Dios. Recuerden, Yeshua HaMashiach tuvo los 7 espíritus del Todopoderoso. Por eso Él pudo cumplir completamente la Torá del Padre, ¿sí? Por eso Él fue hallado sin mancha, porque los 7 espíritus de Dios estaban sobre Yeshua, ¿verdad? Estaban en Él. Muy bien, por aquí les traigo el tercer Ruach del Padre, el tercer espíritu, que es el espíritu de consejo. El espíritu de consejo en hebreo se escribe de esta manera y se pronuncia Etshah. Etshah, ¿sí? Muy bien, este es el tercer espíritu. También tenemos por acá
el espíritu de poder, que en hebreo se dice Geburah. Geburah, el espíritu de poder. Y quiero que cada uno de ustedes en el deber me ponga para qué es importante cada uno de estos espíritus, cuál es la característica, porque cada uno de estos espíritus tiene una característica muy importante. Estos 7 espíritus que está representado en la menorá, ¿sí?, estaba en el Mishkan, es decir, forma una parte muy importante de nosotros, que como ahora nosotros somos el Mishkan, recordemos, el tabernáculo somos ahora nosotros, es importante que entendamos que debemos tener los 7 espíritus del Padre, porque es una parte que se encuentra en el lugar santo y es un requisito esencial para que nosotros nos mantengamos en orden, ¿verdad? Un requisito muy importante. Por aquí tenemos el espíritu de conocimiento. El espíritu de conocimiento en hebreo es Da'at. Da'at, espíritu de conocimiento. Muchas personas puede que tengan uno que otro de estos espíritus y se muevan en ellos, y puede ser que a veces se confunda con profecía, con profeta, pero en realidad hay veces en que las personas operan bajo estos mantos proféticos, bajo estos espíritus, ¿sí? Entonces hay que saber diferenciar, por eso es importante conocer acerca de los 7 espíritus. Yo les voy a estar dando el día sábado en Shabbat cuáles son las características de cada uno de estos 7 espíritus, pero es importante que ustedes, niños, hagan el deber y me lo entreguen antes del sábado, porque quiero ver qué descubrieron cada uno de ustedes. Estoy segura que se les va a hacer muy bonito poder estudiar acerca de los 7 espíritus de nuestro Abba. También en el libro de Revelaciones, aquí les doy una pista para el deber. En el libro de Revelaciones nos habla acerca de la menorá, ¿sí? Y de algunas cosas de estos espíritus. Bien, por aquí también tenemos el espíritu de temor, que también se le conoce como Yirá. Al espíritu de temor se lo conoce como Yirá. ¿Recuerdan que habíamos hablado acerca de este espíritu? Bueno, una parte del deber ya la tienen hecha si es que vieron la clase anterior, no la de este sábado, sino la del anterior miércoles, y ahí van a encontrar acerca del espíritu de temor, que es el espíritu Yirá, ¿sí? Ahí les dejo una partecita del deber para los niños que vieron la instrucción del día miércoles. Sabrán hacer más rápido el deber porque estuvieron pilas ahí. Muy bien. Y por último, el espíritu de Yahvé, el Ruach HaKodesh, el espíritu del Santo, el Ruach del Padre, el espíritu de Yahvé, el Ruach HaKodesh, el espíritu de Dios, el espíritu de Yahvé, el espíritu del Elohim. ¿Sí? Estos son los 7 espíritus de nuestro Abba Kadosh, que son importantes, tengamos en cuenta. Cuando empecemos a ver Éxodo, nuevamente vamos a volver a hablar acerca del tabernáculo, donde vamos a encontrar esta interesante menorá. Por aquí yo les traje nuevamente la menorá. Esta es una menorá, ¿sí?, donde se encienden las velitas de cada uno de estos. Bien, así que aquí podemos ver cómo están divididos los espíritus. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Bien,
Así pueden hacer ustedes también el deber si lo desean, haciendo una menurá, escribiendo los espíritus y poniendo características de cada uno de ellos. Bien, para poder entender mejor por qué es importante que tengamos los 7 espíritus de Yahvé encendidos en nuestras vidas. Bien, muy bien. Ahora sí, les cuento acerca de este personaje maravilloso que les traigo el día de hoy. Es un personaje muy importante, muy bonito. Todos los personajes de la escritura son muy importantes, ¿verdad? Así que vamos a hablar acerca de él. Es un personaje masculino, ¿bien? Primera característica es que su nombre significa alabanza a Yah. Su nombre significa alabanza a Yah. Bien. La segunda característica de este personaje es que su madre se llamaba Lea. Su madre se llamaba Lea. ¿Ya? Él es el cuarto hijo de Lea. Él es el cuarto hijo de Lea. ¿Sí? La cuarta característica de este personaje tan importante es que Lea, la madre de este personaje, buscaba hallar gracia en su esposo. Cuando tuvo el cuarto hijo, este personaje, ella halló gracia delante de su esposo, ¿sí? Con este cuarto hijo. Así que este cuarto hijo viene cargado de gracia, ¿sí? De Yahvé, ¿ya? También otra característica es que en la escritura dice, tus hermanos te alabarán, tus hermanos te alabarán. Esto está en una parte de la escritura que ya vamos a leer después. También este personaje es una de las 12 tribus de la casa de Israel. Este personaje pertenece a una de las 12 tribus de la casa de Israel. De hecho, es la cabeza, digamos así, de una tribu de la casa de Israel. Es un líder valiente, es un guerrero importantísimo. Tiene un cetro. En la escritura dice que a esta tribu no se le quitará jamás el cetro de gobierno. Es decir, de sus lomos saldrán reyes, dice la escritura. ¿Sí? De esta tribu es muy importante saber que de esta tribu, yo sé que muchos ya me deben haber escrito quién es, pero de esta tribu proviene Yeshua HaMashiach. Y también proviene David, el guerrero David, el rey David. Recuerden que de esta tribu salen los reyes, ¿sí? Salen los reyes. Otro es que en esta tribu es una tribu que en el campamento, sí, que habíamos visto ya la historia del campamento, de cómo se movía el campamento, ¿verdad? En esta historia, esta tribu era la primera tribu que se movía cuando la nube se levantaba y empezaba a andar. Esta tribu era la tribu que iba primero. Incluso en la guerra es la tribu que va primera, abriendo camino, abriendo brecha. Es una tribu que abre brecha, es una tribu guerrera,
Es una tribu muy importante porque es la tribu que va al frente en la batalla, ¿sí? Otra característica muy importante de esta tribu maravillosa es que es su mayor arma, el arma más poderosa que tiene esta tribu es la alabanza, es la adoración. El arma más poderosa que tiene esta tribu es la adoración. Es una tribu que pelea con la adoración, por eso es tan importante que esta tribu vaya adelante, porque es la tribu que pelea con la adoración. Bien, quiero que de pronto por ahí los niños ya me están escribiendo quién es este personaje maravilloso. Esta tribu también se encuentra al este del Mishkan, del tabernáculo, del campamento. Y la última característica con la cual yo estoy segurísima me van a decir, ya sé quién es que en su estandarte está representado el león, ¿sí? Incluso como Yeshua es y proviene de esta tribu, a él se lo conoce como el león de la tribu de... Y ahí les dejo para que me escriban qué tribu es esta. Yo sé que todos ustedes ya me deben haber escrito porque es una tribu muy conocida, muy famosa, muy importante. También es una tribu que está vinculada, es decir, está familiarizada, tiene en ella no solo la adoración, sino también la danza, ¿sí? Su monte es la monte de la celebración, ¿sí? El monte de la celebración, que quiere decir el monte del arte, la pintura, la adoración, la danza, todo lo que tiene que ver con el arte. Así que yo sé que muchos ya me deben haber escrito acerca de esta tribu. Bien, ahora sí vamos a empezar con la parashá del día de hoy. La parashá del día de hoy se llama Haazinu, que quiere decir presten oídos, que quiere decir Shema, ¿verdad? Escucha, está atento, pon atención, ¿verdad? Muy bien, la parashá del día de hoy es Deuteronomio, que en hebreo es Devarim. A ver si me ayudan escribiendo los niños la parashá del día de hoy para que todos podamos ir rápidamente a nuestra escritura. La parashá del día de hoy es Devarim, Deuteronomio, capítulo 32, del versículo 19 al 28. Devarim, Deuteronomio, capítulo 32, del 19 al 28. Vamos a ver qué nos dice el día de hoy nuestro hermoso Abba y qué nos quiere instruir. Bien, vamos todos juntos a Deuteronomio, Devarim, capítulo 32. A ver, yo estoy en número, aquí está Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, vamos a ver por acá. Aquí está, Deuteronomio 32, del 19 al 28. Aquí está. Y dice así: Shema, niños, escuchen como dice la parashá, presten oídos. Dice así: ¿no te acordaste de la roca que te había sustentado y te olvidaste de Dios que te hizo nacer? Y cuando el Eterno lo vio, se burló de ellos porque la provocación de sus hijos y de sus hijas, por la provocación de sus hijos y de sus hijas. Entonces dijo:
Esconderé mi rostro de ellos y veré cómo terminarán, porque es una generación perversa de hijos impíos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir cuando el Padre dice, esconderé mi rostro de ellos? Quiere decir que ya no hay cobertura de Dios, que Dios ya no cuida de ellos, que Dios ya no los protege. Cuando Dios aparta el rostro de alguien, de alguna persona o de un grupo de personas, quiere decir que ellos ya no tienen el respaldo de Dios. Quiere decir que ya dejaron de estar resguardados por parte de Dios. Eso quiere decir cuando Dios aparta el rostro de ellos, es decir, se aleja y ellos quedan indefensos, ellos quedan vulnerables a todo ataque, a toda cosa que pueda pasar. Eso quiere decir que Dios aparte o esconda su rostro. Eso significa. Y dice aquí, entonces dijo, esconderé mi rostro de ellos y veré cómo terminarán, porque es una generación perversa de hijos impíos. Aquí vemos claramente que a Dios no le gusta la desobediencia y los hijos perversos. Impíos, que quiere decir quebrantadores de la ley, quebrantadores de la Torá, que en su corazón hay maldad. El 21 dice, con sus vanidades suscitaron mi cólera, miren, gente vanidosa, y mis celos de dioses que no son tales. Por eso yo los provocaré con cualquier pueblo sin importancia. Dice, las llamas del fuego de mi ira llegarán hasta el abismo más profundo, abrazarán la tierra y las bases mismas de las montañas. Agotaré los males que puedo causarles y dirigiré entre ellos todas mis saetas. Serán aniquilados por el hambre, por el calor sofocante y por la gran destrucción. Enviaré contra ellos hasta los dientes de las bestias salvajes y el veneno de los reptiles que se arrastran en el polvo, dice Yahvé. Bien, dice también, la espada los exterminará por fuera y el espanto los consumirá por dentro. Tanto al mancebo como a la doncella, tanto al niño de pecho como al hombre canoso. Dije para mí que los esparciría por todos los confines hasta desaparecer todo recuerdo de ellos entre los hombres. Si no fuera que el enemigo, pronto a pelear encarnecidamente contra ellos, ensoberbecido por la victoria, se atribuyerá el mérito a sí mismo y no al Eterno. Son un pueblo mal aconsejado y carente de entendimiento, dice la palabra. ¿Qué quiere decir esto, niños? Que nos habla nuestro bendito Padre en las Escrituras. Dice nuestro Abba con esto, que aquellos que se alejan del Todopoderoso, ¿sí? Habrá consecuencias para aquellos que adoren, siendo hijos, conociendo las Escrituras, adoren a otros dioses. El Señor apartará su rostro. Entonces, ¿qué viene consecuencia de que Dios aparte su rostro del pueblo? Quiere decir que habrá ira, si habrá ira contra aquellos que no guarden la ley de Dios, ¿sí?
Habrá consecuencias grandes, como dice ahí el Padre. Yo haré que la espada esté sobre ellos, ¿sí? Que el miedo los agobie, que el miedo los mantenga agobiados. Bien, eso dice la Escritura. En esta parashá nos habla, ya podemos ver en cambio aquí un Dios celoso de su pueblo, un Dios que le gusta que hagan las cosas rectas, que hagan las cosas bien. Y a su vez también vemos un Dios que cuando el pueblo ya no entiende, no guarda su pacto, se desvía del camino, entonces vemos ya un Dios que lanza su ira contra aquellos que decidieron no guardar la ley del Todopoderoso. Entonces, aquí, niños, podemos ver claramente también el Dios que ya está molesto, nuestro Padre, cuando no se cumple con lo que el Padre mandó. Si bien habíamos visto en las anteriores parashá, niños, hemos visto cómo Dios es bueno con el pueblo, ¿verdad? Hemos visto cómo Dios trae bendición al pueblo por guardar su pacto, por ser un pueblo que haga el bien a los demás. Porque en realidad eso es la Escritura, eso es la Torá del Padre, es hacer el bien a los demás, guardar la bendita Torá de nuestro Abba, que no es mala, sino que trae bendición a todos aquellos que la guardan, porque aparte nos enseña a ser buenas personas, ¿verdad? Buenos seres humanos. Pero cuando se van en pos de otros dioses, cuando se van en pos de hacer las cosas que les dicta su alma, por no controlar sus deseos, sus pasiones, entonces, y se dejan llevar por eso, y entonces ahí es cuando vienen las consecuencias, porque ya hubo un pacto con Dios. ¿Recuerdan que habíamos estudiado en las anteriores parashá cómo Dios les decía, había traído al pueblo delante del Padre, mandados por Moshe, y el Padre les había dicho a través de él: recuerden que no se irán en pos de otros dioses, y el pueblo repetirá amén, es decir, así sea. Recuerdan que habíamos hablado de eso, acerca de que el amén es algo que debemos tener mucho cuidado. ¿A qué le decimos amén? Porque estamos diciendo así sea, ¿verdad? Y esa es una palabra muy fuerte y que representa también pacto, ¿sí? Entonces Dios en ese momento, cuando les estaba diciendo guardarán estos mandamientos, guardarán Shabbat, etcétera, etcétera, les estaba dando todo, y el pueblo decía amén a todas estas cosas. El pueblo estaba entrando en pacto con Dios. Es decir, no puedes romper el pacto con Dios. No puedes romper, es como decir, hacer un contrato donde uno firma y sabe que eso lo tiene que cumplir. Bien, así mismo es el pacto que Dios hizo con el pueblo, y cada vez que el pueblo iba diciendo amén, era como estar firmando el acuerdo de que ellos aceptaban hacer lo que el Padre les decía que hagan. Así como también el Padre les advierte y les dice: no harán esto, y el pueblo dijo amén, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando se rompe el pacto? Cuando el pueblo deja de hacer lo que el Señor les manda, es decir, rompen el pacto, quebrantan el pacto. Vienen consecuencias, porque cuando nosotros, por ejemplo, se firma un papel acordando algo, si se rompe eso, hay una demanda sobre esa persona, es decir, hay juicio, ¿sí? Así también pasa con nosotros, porque el Padre aquí nos está diciendo: aceptas las condiciones para formar parte de mi pueblo, para formar parte de Israel, para formar parte del reino de Dios. Y cada vez que nosotros decimos amén a esas cosas, estamos aceptando, y nosotros no podemos romper el pacto de Dios.
el pacto que hicimos con Él. Sobre todo, aún es más importante de hacer el pacto a través de la boca, de la palabra, porque recordemos que los hijos del Altísimo tenemos poder en nuestra boca. Sí, cuando nosotros soltamos palabra, estamos soltando algo que se va a afirmar en el cielo y también en la tierra. Entonces, aún mayor es cuando nosotros nos comprometemos con la palabra. Cuando nosotros, por ejemplo, quedamos en hacer algo y no lo hacemos, estamos rompiendo un pacto con Dios. Algo muy importante que los hijos del Altísimo tenemos es nuestra palabra, nuestro compromiso. No podemos, niños, tomarnos a la ligera algo tan especial y tan importante como es el pacto verbal. Ni siquiera cuando uno firma algo. Bien, recuerden, niños, que el Todopoderoso creó los cielos y la tierra hablando, soltando palabra, porque dice, y Yahvé dijo, sí, hágase la luz, y se hizo la luz, ¿verdad? Entonces el Padre con su palabra fue formando todo lo que hoy conocemos, ¿verdad? Entonces nosotros, al ser imagen y semejanza del Dios Altísimo, tenemos poder en las cosas que decimos. Por eso es importante tener cuidado, porque los hijos somos eso, imagen y semejanza. Quiere decir que nos parecemos, pero que también somos semejantes. Es decir, somos como el Padre. Y también dice en la Escritura que Yeshua y nosotros fuimos, que nosotros fuimos sentados juntamente con Yeshua en lugares celestiales. Es decir, somos parte del reino, niños. Eso quiere decir, niños, que ustedes deben tener cuidado con lo que su boca pronuncia, tanto como para bendición como para maldición. Por eso es importante no maldecir a las personas, no hablar mal de las personas, no insultar a las personas, ¿verdad? Por más mal que pueda caernos alguien, no lo digamos, porque nuestra boca tiene poder. En nuestros labios hay poder de lo alto, porque somos hijos. Entonces debemos tener cuidado también con las cosas que aceptamos, niños. No acepten cualquier cosa del resto de personas. Por ejemplo, si alguien viene y les dice, ay, es que tú eres incapaz, inútil o tonto, o se les burla, niños, no dejen que eso pase. Ustedes declaren bendición para esas personas primero y también bendígasen ustedes. Decir, no, yo no soy eso. Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo del Dios Altísimo. Y yo soy inteligente, yo soy valiente, soy esforzado, soy un hijo de Dios, soy recto, soy honesto. Entonces ahí nosotros vamos afirmándonos en las cosas que el Señor ha dicho de nosotros, ¿verdad? Entonces, niños, es importante que veamos cómo cuando el pueblo rompe el pacto, entonces el Padre aparta su rostro del pueblo. Y entonces ahí viene la ira del Dios Altísimo, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que es nuestro Dios. Viene la ira sobre el pueblo y es ahí donde ya no hay nada que hacer, porque el Padre establece juicio hasta que sus hijos, hasta que su pueblo se arrepienta y se vuelva de sus malos caminos, pida perdón, restituya y empiece a hacer las cosas nuevamente de manera rectas delante de Dios, ¿sí? Entonces, niños, veamos que nuestro Padre amado nos trae a conocer que es importante cuando un hijo de Dios hace un pacto, ¿sí? Es importante cuando nosotros como hijos hacemos un pacto, porque no es cualquier cosa, ¿sí?
no es cualquier cosa. Nos estamos comprometiendo para siempre. Sí, entonces nuestro pacto tiene que ser con Yahvé. Nuestro pacto tiene que ser con el Dios creador de los cielos y la tierra. Y tener mucho cuidado en guardar su bendita Torá, en caminar con mucho cuidado para tratar de no quebrantar el pacto con Dios. Es decir, niños, pongamos por obra la Torá para que la ira de Dios y el rostro de nuestro Abba no sea parte de nosotros, sino que nosotros nos mantengamos alineados y esa bendición que el Padre nos ha mostrado en su Escritura se mantenga presente en nuestras vidas. Sí, porque Dios bendice. Ya lo vimos en varias escrituras. En cambio, aquí dice que incluso cuando el pueblo se aparta, incluso tanto grandes como pequeños sufren las consecuencias. Pero en cambio, cuando nosotros guardamos las escrituras, nuestras generaciones, es decir, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y así de generación en generación, porque Dios es un Dios de generaciones, ¿sí? Van a estar resguardados, nos irá bien en todo lo que hagamos y vamos a tener larga vida en la tierra, disfrutando de lo que el Padre tiene para nosotros. Pero debemos guardar su ley, debemos guardar su Torá, debemos guardar su pacto, debemos ser personas, hijos verdaderos del Padre. ¿Cómo lo somos? Escudriñando las escrituras, estudiando, poniéndolas por obra, orando, intercediendo y siendo como tratando de alcanzar la estatura del varón perfecto que es Yeshua, quien cumplió la Torá 100% en todo lo que tenía que cumplir, lo cumplió y fue hallado sin mancha. Por eso es que el día de hoy les he enviado el deber para que ustedes escudriñen las escrituras y busquen por qué es importante tener los 7 espíritus de nuestro Padre. Cada mañana cuando ustedes se levanten y den las gracias a papá por un nuevo día, también es importante decirle: Padre amado, enciende con mayor intensidad los 7 espíritus tuyos en mi vida para que yo pueda mantenerme alineada a ti. ¿Sí? Así que niños, el día de hoy también les traje una parte del Brit Hadashah, es decir, del pacto renovado que quiero leerles, que está en Romanos capítulo 10 y les voy a leer rápidamente. Dice así: hermanos míos, el anhelo de mi corazón, ¿sí? Dice: y mi intercesión ante Dios por ellos es que sean salvos, porque testifico respecto a ellos que tienen celo de Dios, pero no con entendimiento, es decir, no con Torá, ¿ya? Porque han ignorado la justicia, es decir, la Torá de Dios, y han procurado que sea establecida su propia justicia. Es decir, niños, nosotros no debemos hacer justicia por nuestras propias manos, sino consultar con el Padre y basarnos en la Escritura, que esa es la justicia de Dios. Y dice: y por esta razón no se han sujetado a la justicia de Dios. Y escuchen, porque Yeshua es el fin de la ley, es decir, Yeshua es el medio, ¿sí?, de la ley para justicia a todo el que cree. ¿Por qué? Porque Yeshua guardó la ley, Yeshua guardó Torá. Él cuando vino a darnos la correcta interpretación de las escrituras y él es llamado la Torá viviente, ¿sí? Porque él guardó Torá. Porque Moisés describió de esta manera la justicia que es por medio de la ley, ¿sí? Por medio de la ley. El que ponga por obra estas cosas
será salvo por ellas. Así que recuerden, poner por obra la escritura, que no se quede solo en la mente y en el corazón, sino que también la pongamos por obra. Dice el 6, pero la justicia que es por medio de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién ha subido al cielo y ha hecho descender a Yeshua? ¿Quién ha descendido hasta lo profundo del Seol para levantar a Yeshua de entre los muertos? Dice, ¿pero qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que proclamamos. ¿Por qué? Porque está escrita, la Torá está escrita en nuestros corazones. Que si confiesas en tu boca a nuestro Señor Yeshua y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque el corazón que cree en Él es justificado y la boca que lo confiesa es salva. Porque la Escritura dice, todo el que cree en Él no será confundido. Y en esto no hay distinción entre judíos y gentiles, porque uno es el Señor de todos ellos, que es generoso para con todo aquel que lo invoca. Bien, dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿O cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es decir, el evangelio del reino. Aquí nos está hablando de la Torá. ¿O cómo escucharán sin haber predicado? ¿O cómo predicarán si no son enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que proclaman la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? La Torá, las escrituras. Entonces miren, niños, aquí la palabra nos está diciendo el que escudriña las escrituras, el que tiene a Dios en su corazón, el que tiene y confiesa que Yeshua es ese Salvador que vino de parte del Padre y se mete en la Torá, entonces esa persona no será confundida, ¿sí? Ese es el verdadero evangelio del reino, es poner por obra los mandatos del Padre. Ahí nos dice, en ese pasaje hermoso que leímos ahorita en Romanos 10, nos está diciendo, nos está demostrando que de nada sirve el tener en el corazón y en la mente la escritura si no la ponemos por obra, ¿sí? Así que, niños, recuerden, es importante guardar la ley de Dios, porque solo así nos vamos a mantener seguros, nos vamos a mantener a salvo de que nuestro Abba no aparte su rostro de nosotros, ¿sí? Así que, niños, yo les invito a todos ustedes a hacer el deber, que es muy importante, y también a seguir estudiando con nosotros, ¿sí? A seguir escudriñando la palabra, porque solo así, niños, ustedes no serán confundidos por el mundo, por el enemigo, por el adversario, sino que van a poder ser siempre como Yeshua, que cuando el enemigo vino a tentarlo, Yeshua le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Y el enemigo no tuvo nada más que hacer que retirarse, porque Yeshua lo combatió con el evangelio del reino, es decir, con la ley de Dios, con Torá, porque Yeshua tenía la Torá en su corazón, pero él vino a poner por obra esa ley, ¿sí? Así que ya sabemos el secreto para que nuestro Padre no desvíe su rostro de nosotros. ¿Cuál es ese secreto? Poner por obra los mandatos del Padre, ¿sí? No desviarnos, sino que poner por obra todo aquello que hemos estudiado.
¿Ok? Ahora sí, para finalizar, niños, vamos a ver el personaje del día de hoy, que yo sé que ya me habrán dicho muchos. Es tal. Muy bien. Ahora vamos a ver. Este personaje proviene de una de las 12 tribus de la casa de Israel. Es un personaje, su arma es la adoración. Su nombre significa alabanza a Yah, ¿verdad? Esta tribu es aquella que va primera delante de todas las demás, abriendo camino, es decir, abre brecha, es decir, abre camino, ¿sí? Es una tribu guerrera y está representada por el león. ¿Qué tribu es? Vamos a ver. ¿Qué tribu será? Vamos a ver. Yo sé que ya me deben haber escrito. El día de hoy traemos a este guerrero que representa a la tribu de Judá. Muy bien, niños, aquellos que me respondieron 10 sobre 10 están pilísimas. Yo sé que todos ustedes me respondieron muy bien. Así que felicitaciones. El día de hoy el personaje que tenemos es Judá. Así que le vamos a poner por aquí. Porque Judá llevaba el estandarte, ¿sí?, con el león en el estandarte, ¿sí? Judá en hebreo se escribe así, Yahudá, 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 Yahudá. Le vamos a poner por aquí, Yahudá. Y recordemos una característica importante de esta tribu es que su mayor arma es la adoración. Su mayor arma es la adoración al Padre. Así que, niños, recordemos, sí, recordemos que de esta tribu nace David, también Yeshua. Es una tribu de reyes que de esta tribu está escrito, saldrán reyes y sacerdotes, así nos indican las escrituras. De esta tribu provienen los reyes y los sacerdotes. Esta es Judá, ¿sí? Por eso es el rey David. Y también Yeshua, que es el rey de los judíos, el rey de esta tribu, la tribu de Judá, que cuando venga por segunda vez, conocemos que será coronado y él será el rey de las naciones, el rey de todas las naciones. Así que, niños, por último, hoy les traje algo muy importante que quería recordarles, porque sí es importante por la parashá que el día de hoy estuvimos viendo, es muy importante que recordemos. Así que por aquí yo les traje el día de hoy el Shema. Así que a la cuenta de 3 vamos a leer. 1, 2, 3. Shema Israel, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu nefesh, tu alma, y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende la ley y los profetas. Así que, niños, les agradezco por haber estado aquí el día de hoy. Espero les haya gustado esta hermosa parashá. Recuerden guardar las escrituras, guardar esas buenas nuevas que es la Torá de nuestro Abba Kadosh, ¿sí? Guardarla, dar la correcta interpretación, orar, pedir. Recuerden que en este mes debemos pedir por los demás, por los que están a nuestro alrededor. Es un tiempo de clamor. ¿Quién es mejor que ustedes, niños, que pertenecen al reino de Dios, que dice la escritura? El reino de Dios les pertenece. ¿Qué mejor que ustedes
niños para que el Padre escuche sus oraciones. Si ustedes le piden con todo su corazón, el Señor se los va a conceder. Así que para finalizar vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojitos, inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias, bendito Rey, por este hermoso tiempo compartiendo contigo, Señor. Te pedimos en el nombre de Yeshua, Señor, que nos enseñes más acerca de tu bendita Torá, Padre amado. Y sobre todo, bendito Rey, te pedimos que nos llenes de tus 7 espíritus, Señor. Hoy, a todos los que están viendo esta transmisión, bendito Abba, te pedimos por cada uno de ellos y de sus familias, bendito Rey, que todos los que estamos reunidos el día de hoy, Señor amado, podamos, Padre, disfrutar de esas perlas preciosas, Señor, de tu revelación y sobre todas las cosas, Padre amado, tú puedas poner de tus 7 espíritus sobre cada uno de nosotros. Bendito Rey, que se encienda, Señor, en nosotros cada día más y más tus 7 espíritus, bendito Rey, y sobre todo, Padre, que nos des, Señor amado, el carácter de Yeshua para cumplir tu bendita Torá al 100%, Señor, para ser como Yeshua. Ayúdanos, Padre amado, a alcanzar la estatura del varón perfecto, Señor, para ser ese pueblo que tú buscas, papá, ese pueblo, ese Israel santo, Señor, que no se va detrás de dioses ajenos, sino que te sirve solo a ti, Señor. Gracias, Padre amado, por todo lo que nos das, Señor, por esas bendiciones que nos das, bendito Rey, y porque sabemos que tú nos guardas. Señor amado, nos cubrimos con la sangre de Yeshua de cabeza a pies, Señor amado, y declaramos protegidas nuestras vidas y las de nuestras familias. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, niños. Les mandamos un fuerte abrazo, Casa de Reconciliación. Recuerden que les amamos muchísimo, pero que nuestro Abba Kadosh, Yahvé y Yeshua HaMashiach los aman muchísimo más. Que el Todopoderoso los siga bendiciendo. Nos vemos en la próxima. Shalom, shalom.